Recientemente comenzaba la Cuaresma, que iniciábamos con el miércoles de ceniza, un tiempo importante del año litúrgico que nos invita a vivir la fe con especial intensidad y con un sentido de conversión, pero sin perder de vista la alegría cristiana. Pues hoy nos acompaña Luis Rueda, responsable de liturgia de la Archidiócesis de Sevilla, con el que queremos conocer la importancia y el sentido de los distintos tiempos del año litúrgico, centrándonos en este tiempo de Cuaresma que nos invita a llegar a la Pascua llenos de esperanza. Bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, Susana, y a nuestros televidentes. Bueno, antes de entrar en el sentido del tiempo de Cuaresma, nos gustaría tener una visión más general de qué es la liturgia y sobre todo cuál es su finalidad. Mira, me alegro mucho de que me haga esta pregunta porque precisamente en junio el Santo Padre nos ha escrito una carta apostólica sobre la formación litúrgica insistiendo en el aspecto teológico de la liturgia. Te lo resumo. Ha habido antes del concilio, todavía en muchas mentalidades sigue existiendo, un concepto de liturgia como que es un conjunto de rúbricas, un mero conjunto de ritos, de ceremonias, algo externo en definitiva. Y el Papa nos invita a profundizar en el contenido de esas rúbricas, de esos ritos, de esas ceremonias. Y nos dice, a mí me gusta mucho una definición que viene en el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Si no recuerdo más, el número 218 del compendio del Catecismo, que dice: la liturgia es la celebración del misterio de Cristo y en particular de su misterio pascual. Fíjate, en toda la vida de Jesucristo hay momentos absolutamente esenciales. Uno es, digamos, el nacimiento, la encarnación del Hijo de Dios, su nacimiento de Santa María Virgen, y otro es su pasión, muerte y resurrección, que son los dos misterios que profesamos en el credo, cuando rezamos el credo, los dos misterios principales. Y estos son los dos que celebramos principalmente, en torno al misterio de la Navidad y en torno al misterio de la muerte y resurrección en la Pascua. Pues toda la liturgia, toda, es la celebración de este misterio, porque es el misterio que a nosotros nos salvó. Y eso lo hacemos a través de unos signos concretos, en unos días concretos, en unas festividades, a través de unos ritos. Pero el contenido es absolutamente lo esencial. Valorar siempre el aspecto teológico de la liturgia, como nos decía el Papa. El año litúrgico es toda una pedagogía que nos ofrece la Iglesia a través de ritos, de signos, de colores. Pero ¿cuál fue su origen y sobre todo cómo lo fue elaborando la Iglesia hasta llegar hasta hoy? Bueno, tenemos una historia de 21 siglos. Quiero decir, las celebraciones litúrgico-sacramentales, celebración del bautismo, del matrimonio, de la Eucaristía, no nacieron así de las manos del Señor. Él los instituyó, Él fue el autor. ¿Cómo lo fue? Lo fue a través de sus gestos, a través de sus formas, por ejemplo, la unción de los enfermos, pues el trato que el Señor tenía con los enfermos. La Eucaristía la instituyó, haced esto en conmemoración mía. Hay un episodio en la primera carta a los Corintios donde San Pablo nos dice: yo he recibido una tradición que procede del Señor y que a mi vez os comunico, que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, lo partió, dio gracias, y las palabras que hoy le llamamos de la consagración. Al inicio, la comunidad apostólica, los apóstoles, más los sucesores de los apóstoles inmediatos, aproximadamente hasta el siglo IV, solo había en la Iglesia una celebración, que era la Pascua. Una vez al año, en el domingo de resurrección, y una vez a la semana en el domingo. No había Cuaresma, Navidad, tiempo ordinario, no había nada de eso. En el siglo IV, por influencia sobre todo de la liturgia que se celebra en Jerusalén, se van a ir desarrollando. ¿Qué pasa en Jerusalén? Pues en Jerusalén pasa como cuando nosotros vamos de peregrinación allí, que queremos revivir en los sitios donde estuvo el Señor y leemos los episodios del acontecimiento que allí ocurrió. Bueno, pues así se va desarrollando, por ejemplo, de la celebración de la resurrección de Cristo el domingo de Pascua. Pues bueno, el domingo antes entró en Jerusalén y vamos, lo hacemos y ahora lo celebramos con una procesión de ramos. El Jueves Santo instituyó la Eucaristía, vamos ahí donde estaba el cenáculo. Y hubo una peregrina española, la peregrina Egeria, que escribió su diario de viaje, como si íbamos nosotros y escribimos el nuestro.
y fue un bestseller. Eso fue un bestseller en el siglo IV y de ahí lo imitaron todas las liturgias. Lo primero fue la celebración de la Pascua, a la que se le antepuso la Semana Santa y luego 40 días de preparación, y lo segundo fue, que casi nace al mismo tiempo, la celebración de la Navidad, la del 25 de diciembre, a la que se le antepuso también una celebración, un periodo de preparación que es el tiempo de Adviento. Y así poco a poco se fueron configurando los tiempos litúrgicos. Después, el contacto, cuando se fueron evangelizando los distintos pueblos, por ejemplo, con el Imperio Romano, pues muchas de las vestiduras que utilizaban los emperadores o que utilizaban los grandes dignatarios del imperio pasaron al Papa, y del Papa a los obispos, y de los obispos a los sacerdotes, por ejemplo la casulla y el alba, algunos elementos más, ¿no? El tema de los colores también se fue diversificando a lo largo de los siglos, pues claro, al principio era todo el mismo color que utilizaban los romanos, pero luego fueron diciendo, bueno, hay momentos a lo mejor que el blanco, hombre, si estamos en un tiempo penitencial como la Cuaresma, pues no es cuestión de vestirse de blanco. Y se fueron utilizando, o por ejemplo, para las fiestas de Cristo y de los mártires de Cristo, dice, parece que es mejor el rojo porque es más color sangre, ¿no? Y así se fueron diversificando. Una historia de 21 siglos. Bueno, el último gran episodio de la historia fue la renovación querida por el Concilio Vaticano II. El misal con el que celebramos ahora es fruto de esa renovación querida por el Concilio y es de 1970. En Cuaresma se nos recuerda la oración, ayuno y abstinencia y la limosna. Y además comenzábamos con la ceniza. ¿Qué sentido tienen y cómo pueden ayudarnos a vivir este tiempo? Yo creo, Susana, que para que lo entendamos bien, vamos también a explicar un poquito, brevísimamente, el origen. La Cuaresma se va a configurar como un periodo de preparación de los adultos que se van a bautizar en la vigilia pascual, el día de Pascua, que era el día solo de los bautismos en la Iglesia antigua. Y había un periodo intenso de preparación espiritual y catequética que estaba formado por 40 días. Después, en ese mismo periodo, antes la confesión no era como ahora, cada vez que me siento en pecado, pues voy a confesar, sino que se hacía, los penitentes públicos, cuando eran pecados muy graves, se entraba en un orden y tenían que estar un tiempo grandísimo. Y cuando llegaba el tiempo de la reconciliación, de la confesión, que se hacía el Jueves Santo para que pudieran comulgar en Pascua, también tenían un tiempo intensivo. Ya de la entrada en el orden de los penitentes era el rito de vestirse de cilicio y de echarse ceniza. No sé si ya entendiendo ya el porqué del rito de la ceniza. Luego la Iglesia dijo, vamos a ver, todos necesitamos renovar nuestro bautismo. Nos hemos bautizado de pequeños, pero todos los años es bueno que vayamos renovando ese bautismo. Y al final somos todos pecadores. ¿Quién no tiene necesidad de convertirse diariamente? Y se instituyó la Cuaresma no solo para los catecúmenos y no solo para los penitentes, sino para todos los cristianos. Y comenzábamos con el rito que el miércoles de ceniza pasado lo hicimos todo, de imponer, el sacerdote nos impone la ceniza. Ojo, una ceniza que se nos lavará en la vigilia pascual. El miércoles de ceniza nos echamos la ceniza y en la vigilia pascual nos echan agua en recuerdo de nuestro bautismo para lavar. Porque la Cuaresma es como, ¿cómo te diría yo? Como un signo de nuestra vida, de la vida terrena nuestra. Y en nuestra vida pues se nos va pegando el polvo del camino. Y cuando salimos de nuestro bautismo salimos con un resplandeciente vestido blanco, el batón de bautizar, que todavía lo llevan los niños y los adultos la túnica. Pero andando se nos quedan manchas, se nos forman lamparones por los pecados en la vestidura blanca y necesitamos lavarlo. Entonces la Cuaresma es el tiempo en que nosotros nos purificamos para poder llegar a la Pascua sin mancha, habiéndonos quitado el polvo que se nos ha ido pegando del camino. Que al final por eso digo que es signo de la vida, en la vida se nos va pegando todo esto y la Cuaresma es como un entrenamiento para el resto del año. Entonces ahora utilizamos las armas grandes para luego, durante todo el año, pues ir echando mano de ellas conforme vamos viviendo, oye, qué pecado, oye, qué... Y las armas que se nos proponen
son, Susana, las que acabamos de decir, son las tradicionales, ¿eh? Esto ha estado en toda la historia, desde que en el siglo IV se formó la Cuaresma, que son la oración, el ayuno y la limosna. Además decían San León Magno y San Agustín, otros padres de la Iglesia decían, hermanos, que las dos alas con las que la oración suben al cielo son el ayuno y la limosna, ¿eh? Padre Luis, encontrarnos con Dios y con nosotros mismos, pero además se nos habla de conversión. ¿Pero en qué consistiría esa conversión? La conversión en griego se dice metanoia. Esto no lo digo para que vea que sabemos utilizar palabras en griego, sino porque eso en griego significa darle la vuelta a un calcetín que está del revés. Eso es la conversión. Entonces, aplicado a nosotros, que salimos de la pila bautismal cuando nos bautizamos y del sacramento de la penitencia, salimos puros. Y resulta que, como decíamos, por el camino nos vamos tropezando y vamos desviándonos del camino. La Cuaresma es una especie de GPS, ¿no? Que dice, no, por esa vía no, gira a la izquierda, que es la buena. Entonces, la conversión a través de la escucha de la palabra de Dios, a través del contacto con Dios en la oración, nos quiere llevar de nuevo al camino. El camino de Jesucristo, que es el camino que nos enseñó en el Evangelio. Y ese volver al camino, ese reconvertirse, es justamente lo que es la conversión. A que vivamos la vida que Cristo nos invitó a vivir, que nos llama a vivir en el Evangelio. Padre Luis, sin duda vamos a tener que tomar muy buena nota, pero y en Andalucía concretamente, que tenemos la religiosidad popular y está muy presente, ¿no?, en estos días previos y durante la Semana Santa con las hermandades y las cofradías. ¿Supone todo esto una ayuda para quienes busquen realmente un encuentro más personal con Cristo? ¿O hay que hacer especial esfuerzo, ¿no?, para encontrar tiempo de oración, de soledad, de silencio? La religiosidad popular ayuda. Hombre, que tú vayas por la calle y te encuentres con un Cristo crucificado porque hay una hermandad haciendo una estación de penitencia, ya por lo pronto te estamos presentando a Cristo, ¿no? Algo te dirá. Ahora bien, lo que no nos podemos quedar es en la superficialidad. Bueno, pues esto es arte, no, esto es folclore, no. Oye, que yo soy cristiano, este Cristo me está llamando a la conversión. Esto, la cuestión de la oración, tiene que estar en toda nuestra vida. Vamos a suponer que yo rezo 10 rosarios seguidos y bla, 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 lo hago como un papagayo. Si no lo hago consciente, ¿para qué sirve tanta palabrería? Pero ¿y si yo lo hago consciente? Es decir, si yo junto con la religiosidad popular, que es expresión de la piedad de nuestro pueblo, de la forma que nosotros tenemos de expresarnos, también acojo lo que me está diciendo la Iglesia, si yo además de hacer estación de penitencia, esa estación de penitencia la hago con un sentimiento interior de conversión, de oración, es lo de antes. Las cosas exteriores, signo de la realidad interior. Pero, Susana, que no se nos olvide, tú lo has subrayado muy bien y quiero yo subrayarlo. Necesitamos espacio y tiempo, no solo de oración vocal, sino también de meditación y también de contemplación. Ay, Luis, tú es que quieres que todos seamos como Santa Teresa de Jesús. Mira, el santo cura de Ars se encontró un día con un hombre que iba todos los días al sagrario y se quedaba allí y no hacía más nada. Hasta que le preguntó, ¿y usted qué hace aquí? Pues mire usted, padre, yo lo miro y él me mira a Cristo. ¿Te parece poca contemplación? ¿Estás contemplando a Cristo y dejar que Cristo te contemple a ti? Contemple tu vida y tus cosas y cómo tú eres. Necesitamos lo exterior y lo interior. Necesitamos la religiosidad popular y necesitamos, que hay que ir a los oficios el jueves, el viernes, el sábado santo, el domingo de resurrección, que no se nos olvide, por Dios y por todos los santos. Muchísimas gracias, Padre Luis, por acompañarnos y sobre todo por adentrarnos en esta Cuaresma, ¿no? Pero para terminar, ¿cuál sería el mejor modo para llegar a la Pascua de Resurrección? ¿Cómo debemos acogerla en nuestras vidas? Pues con el corazón muy abierto, porque la Pascua es una acción divina sobre nosotros. Entonces, con nuestra disponibilidad para la conversión, nuestra disponibilidad para, con la ayuda de Dios, vamos a contar que el trabajoso
Le llamamos trabajoso combate, pero luego tampoco es tanto, ¿eh? Porque, por ejemplo, yo creo que es más fácil ser generoso que ser un egoísta todo el día mirando a ver que nadie me quite nada. Oye, es mejor, es más fácil. Lo que pasa es que cuesta trabajo porque la naturaleza humana, pero entonces disponibilidad a la acción de Cristo y del Espíritu Santo en nosotros. Eso es lo principal.